Esta presentación del programa está hecha bajo la premisa de la existencia de una fuerte crisis en el proceso de unidad que nació el 18 de mayo del año 2019 con un discurso de Cristina Kirchner presentando esa propuesta de unidad. Y estamos ante un resultado electoral que ha abierto profundos interrogantes en ese escenario que creó la palabra de la expresidenta Cristina Kirchner. Entonces, yo he escuchado gente que dice, bueno, pero no hay que hacer un clima de que estamos en crisis, hay que mostrar unidad. Bueno, yo me permito decir que es imposible acusarla a Cristina Kirchner de reticencia a la unidad, que es peor que imposible. Hay algo que es peor que lo imposible, que es lo absurdo. Porque algunos funcionarios cercanos a Alberto Fernández están poniendo el grito en el cielo porque hay otros funcionarios que no están tan cerca, o están cerca de Alberto Fernández, pero sobre todo están cerca de Cristina Kirchner, que dicen que hay que presentar la renuncia, que el resultado electoral del domingo último amerita una reflexión colectiva y amerita poner las manos libres del presidente para proceder a la reestructuración del gabinete, a la renuncia de algunos ministros sumamente comprometidos con el fracaso que las elecciones revelan. No es nada terrible, no es nada mortal estar comprometido con el fracaso de una gestión. Por lo menos hay que decir que peor que estar comprometido con el fracaso de una gestión es resistirse a reconocer el fracaso de una gestión y en ese sentido terminar contribuyendo a un debilitamiento, que es lo que está en juego hoy. Para ser claros e ir en diagonal, directo a la verità effettuale, como pedía Maquiavelo, diritto a la verità effettuale quiere decir o el gobierno toma nota de lo que ocurrió el domingo pasado y ejecuta una política de reducción de los daños inmediata y profunda, enérgica, o estamos en una crisis de régimen. Así de sencillo. Porque lo que se persigue desde la esfera del Grupo Clarín, de la Embajada Norteamericana, de los de siempre, digamos, el famoso conjunto folclórico Los de Siempre. Lo que se persigue desde los de siempre es un vaciamiento de sentido paulatino y progresivo, un debilitamiento paulatino y progresivo hasta que no haya más remedio que producir efectos institucionales. Estoy desvariando, dirán algunos, pero lo he vivido. Lo hemos vivido todos. Lo que pasa es que algunos se hacen los boludos y bueno, por ahí tienen derecho a hacerse los boludos, porque hacerse el boludo es un derecho constitucional también, y un derecho de la política. El problema es que yo no tengo ganas de hacerme boludo porque en esto literalmente me va la vida. Y uno dirá, bueno, te va la vida porque zafás económicamente, zafás en el laburo. Bueno, yo creo que no, yo no necesito decir que no, porque desde el año 2015, todas las cosas que me podían haber pasado en mi vida, todas las cosas negativas, todas las persecuciones, todos los insultos, todas las pérdidas de laburo, todo eso me ha ocurrido. Acá estamos con Martín, estamos con Juan Pablo, con Ramos Padilla, con los amigos resistiendo desde posiciones muy marginales, de modo que nadie puede decir que yo estoy defendiendo un acomodo, ¿no? Y la verdad es que lo que yo pueda estar defendiendo personalmente no tendría que interesarle a nadie, es un asunto muy menor. Pero que acá estamos hablando es de la defensa de una historia política, de un liderazgo político, de un proyecto político que nació con Néstor Kirchner,
Hoy todo el mundo se llena la boca con, yo soy peronista, peronista desde el principio, peronista de la primera hora, pero en el año 2001, cuando surgió Néstor, por el peronismo nadie daba dos mangos, por el peronismo institucional, por el peronismo del PJ, por el peronismo de Duhalde, nadie daba dos mangos. Néstor Kirchner hizo resurgir esa gloriosa memoria, esa memoria privilegiada de la historia argentina que es el peronismo, la hizo resurgir de las cenizas y la hizo resurgir sobre la base de dar la cara, de enfrentar, de no ceder frente a los intereses de los privilegiados en la Argentina. El 18 de mayo del año 2019, Cristina Kirchner dio a conocer un documento que es el que sigue rigiendo la vida de los argentinos, que fue y es la necesidad de un replanteo, la necesidad de buscar nuevas formas, la necesidad de buscar buenas maneras y nuevas maneras de impulsar un proyecto democrático y popular. Fue Cristina la que hizo eso. Y de ese pronunciamiento, todos recordamos que desde ese pronunciamiento, la candidatura y el triunfo de Alberto Fernández no sufrió mayores contratiempos. Es decir, Cristina Kirchner puso a Alberto Fernández de presidente de la República, a ver si nos entendemos. Entonces, algunos burócratas que están tratando de cubrir sus falencias y sus defecciones sobre la base de su lealtad a Alberto Fernández tienen que saber que están ahí por obra del liderazgo político, del liderazgo nacional, que es el que ejerce Cristina Kirchner. Nada tiene de malo que haya un líder político estratégico y que haya un presidente fuertemente enlazado, fuertemente comprometido y fuertemente actuante en la operación de ese liderazgo. Yo no le encuentro nada de malo a eso. Yo no le encuentro nada de malo. El problema surge cuando determinadas líneas burocráticas creen que su futuro está asociado a la ruptura de ese lazo, a la ruptura del frente, a la defensa, al albertismo más albertista que Alberto, ¿no? Entonces, ¿ahora qué estamos asistiendo? Me han preguntado qué significa todo este asunto de la presentación de las renuncias, de toda gente muy cercana, toda no, porque después se sumaron otros que no están tan cerca, no están tan históricamente comprometidos con el liderazgo de Cristina, pero de gente inteligente que se da cuenta que se terminó la joda, que se dan cuenta de que el resultado muy malo tendría que mejorar mucho el resultado del domingo para ser considerado malo. Está hablando de una confirmación de algo que Cristina avisó. El que avisa no traiciona, dicen las lenguas de la política. Y Cristina dijo que no se podía seguir con los funcionarios que no funcionan, que no se podía seguir alimentando la falsa idea de que todo el conflicto con Cristina Kirchner consistía en las cadenas nacionales, en los malos modales, que hay que dejarse de joder con esa mentira repugnante que el Grupo Clarín y ahora el Grupo Clarín Bis, que es La Nación, el Grupo Mañeto, Macri, La Nación, Clarín, ya cada vez es más difícil mencionarlo, trata de mostrar que en Argentina no pasó nada, que entre los años 2015 y 2019 no pasó nada, que todo lo que ocurre hoy en Argentina se debe a la impericia del gobierno de Alberto y de Cristina, cuando el macrismo dejó hundido al país con una política voraz de apropiación de recursos por parte de grupos privilegiados, y dentro de los grupos históricamente privilegiados, los familiares, los amigos, los cómplices de Macri
pusieron a la Argentina en la peor de las situaciones. Y claro, hubiera hecho falta una política de un nivel de energía y de decisión para transformar esa realidad que no hubo. Y entonces los que tienen que ver con esa carencia de decisión y de energía para volver a la Argentina al rumbo que le habían puesto Néstor y Cristina, los que carecieron de ese impulso, los que se complicaron con los factores de privilegio, los que demoraron, los que calentaron sillones, tienen que rendir cuentas. ¿Cómo hacemos si no? ¿Cómo hacemos? ¿Le damos la razón al macrismo, que el proyecto en sí mismo es un fracaso? ¿O decimos, lo que fracasó no es el proyecto político popular y nacional, sino que lo que fracasó es la falta de decisión, la falta de energía de funcionarios y funcionarias que jugaron otro partido, que no era el que había que jugar? Yo soy partidario de una profunda transformación, de una profunda reforma de la política, del gabinete, de los actores, una enérgica búsqueda de la recuperación de la confianza del pueblo, perdida por funcionarios que hicieron la plancha, por funcionarios que no se atrevieron a pelear con el Grupo Clarín, por funcionarios que dejaron que el Grupo Clarín invadiera la vida política democrática, por funcionarios, por muchos funcionarios, que no voy a nombrar por decencia, porque yo soy una persona decente, que se fueron del gobierno de Cristina por miedo a pelearse con el Grupo de Clarín. Cuando Cristina le dijo, hay que darle pelea al Grupo Clarín, hubo algunos funcionarios que dijo, yo no quiero ir preso, tengo hasta testimonios personales, y si de casualidad me está escuchando la persona que puede ser testimonio de esto, me gustaría desafiarlo a que venga a tomar café acá. Yo, si hago eso, voy preso, y yo no quiero ir preso, me dijo un funcionario, importante funcionario designado por Cristina, del grupo de Aníbal Ibarra. No Aníbal, ciertamente Aníbal lo saco de cualquier cuestionamiento. De Aníbal Ibarra estoy hablando. Quiero dejar claro que Aníbal Ibarra con esta impugnación no tiene nada que ver, pero hay otros que tienen que ver con él y que tienen que ver con esta impugnación. Entonces, a mí me parece sano. Yo no tengo temor al conflicto, yo no tengo temor a la discusión, no tengo temor a poner negro sobre blanco lo que hay que cambiar para recuperar el rumbo, para aumentar el poder adquisitivo de las personas que la están pasando mal, para cubrir a los sectores que están desprotegidos en medio de la pandemia, para sensibilizar la política, para hacer que la política se haga cargo de los más débiles, que es lo principal que tiene que hacer la política en un país desastrado, en un país que cuando yo fui niño y adolescente no tenía un 40% de pobreza. Prácticamente no había pobreza extrema cuando yo me crié en este país, que fue la época posterior al peronismo, pero que conservaba las políticas del peronismo, porque en esa época la derecha era muy inteligente y sabía que vulnerar los derechos de los trabajadores no era gratis. Entonces, el peronismo volvió, hay una larga historia, hay una tenebrosa historia argentina, después del año 73, pero no es un relato histórico lo que quiero proponer. Lo que quiero proponer es una madurez para, primero, saber que estamos frente a enemigos muy poderosos y que no es sencillo, no será sencillo recuperar posiciones y hacer valer la voluntad popular, pero que la condición mínima para recuperar el proyecto, para recuperar la idea que hizo ganar al Frente de Todos en el año 2019, pasa por una profunda revisión de lo actuado desde la asunción de Alberto Fernández hasta acá. No quiere decir que todo haya estado mal, pero quiere decir asumirse en conflicto con las fuerzas antipopulares y antinacionales que quieren condenar a la Argentina, que quieren decirle a la Argentina hay que pagar
puntualmente las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay que devolver la plata que nunca la Argentina pudo usar para nada, ¿no? Argentina dicen que pidió plata y nadie sabe dónde fue a parar la plata que pidió la Argentina, que pidió Macri a nombre de su condición de presidente de la República Argentina y que consintió Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no puede vestirse de blanco después que pecó, como dice el tango, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no es una víctima, es un cómplice del atraco que un grupo oligárquico conectado con lo más granado del poder de los Estados Unidos perpetró en la Argentina. Así que yo creo que el conflicto es sano. Yo confío en que este conflicto termine bien, y terminar bien quiere decir con un nuevo gabinete, con una nueva política, con una decisión clara, concreta y definitiva de poner a la Argentina en condiciones de defenderse frente a los que quieren destruirla. Ese es el mensaje de un día tan complejo y tan delicado como el de hoy.